Lista de deseos. Esa es la serie en la que estamos hablando de aquellos deseos que ojalá estén en nuestra lista, porque si los logramos, de verdad que la vida va a cambiar y de una manera que uno no se la imagina. Tenemos metas para este año, ¿cierto? ¿Quiénes tienen metas, propósitos por los cuales han estado orando por este año? ¿Quiénes tienen? A ver, eso me alegra que empecemos el año así animados, ¿cierto? Siempre pensando en aquellos propósitos que queremos lograr. Un amigo me decía que trabaja con gimnasio, me decía, los gimnasios se llenan en enero, después del 15, eso está repleto de gente. Por ahí ya en febrero, marzo eso va bajando. Y muchos también a veces compran en esta época que la caminadora, la trotadora, la bicicleta estática, ¿sí? Y luego terminan de toalleros, percheros o de estorbo porque se pegan y se tronchan un dedo cuando a veces caminan descalzos. Bueno, espero que eso no pase con los propósitos que tenemos para este año, sino que realmente los podamos lograr y poder seguir avanzando. Y aquí en la Confra hemos pensado en 4 deseos que queremos también podamos incluir en esos propósitos, que puedan ser un motivo de oración, de trabajar en ellos, que no son fáciles, pero si los logramos, otra vez, la vida va a cambiar de una manera increíble. Y quiero que los vean, hemos venido hablando de los deseos. Miren, lista de deseos, 4 deseos como iglesia, queremos para cada uno. Primero hemos hablado de un valiente acto de obediencia, que eso podría resumir todo, pero queremos desmenuzarlo un poquito más. Obedecer a Jesús en todo lo que Él nos manda, ser arriesgados tomando ese paso de fe, porque por fe obedecemos para hacer lo que Él quiere que hagamos, en aquellas áreas donde más nos cuesta, en nuestros pensamientos, el carácter, la economía, la familia extendida, no sé en qué aspectos, pero que cada uno pueda pensar un acto valiente de obediencia. O sea, un valiente acto de obediencia significa yo quiero, Jesús, en pocas palabras, descuetamente, hacerte caso, así me cueste o me duela. Lo segundo, que hablamos hace 8 días, Juan Felipe nos habló de ser parte de una misión trascendente. ¿Y cuál es esa misión trascendente? Que nosotros podamos hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Pasar la posta, entregarle a otro todo lo que Jesús me ha dado, todo lo que Él me ha entregado, para que podamos cumplir lo que Él enseñó. Vayan y hagan discípulos. Si nosotros obedecemos, si nosotros hacemos discípulos, miren, la vida va a cambiar. Usted me va a decir, de manera increíble, sí, porque cuando uno comienza a ser discípulos, comienzan cosas buenas a suceder y aspectos difíciles también. No pensemos que el hecho de obedecer a Jesús y ser parte de una misión trascendente, la vida va a ser todo de maravillas. No, los obstáculos, las dificultades son parte de la vida. Y lo tercero que queremos hablar hoy es de servir, que es algo que es un beneficio de doble vía, porque tanto el que es servido como el que sirve avanza, crece, se enriquece. Es de beneficio para los dos. Pero cuando hablamos de servir, que ese es el deseo que tenemos, el tercer deseo, el cuarto, no se pierdan el último capítulo, pero son 4 deseos que quisiera que estemos pensando en ellos, orando. Hoy vamos a hablar de servir, y cuando hablamos de servir, surgen muchas cosas en la mente y el corazón. Servir, ¿cómo? Servir también trae problemas, retos y desafíos. Servir también no es fácil, porque a veces podemos comenzar a servir pensando en nosotros mismos. Usted sabe que hay gente que sirve muchas veces pensando en encontrar en ello un sentido de valor, cuando realmente debemos hacerlo pensando en el otro. Servir no es fácil, porque cuando tenemos que servir a personas, usted sabe que trabajar con seres humanos es lo más difícil que hay. Los profesores, psicólogos, todo aquel que trabaje con seres humanos, que se relacione con seres humanos, tiene que sufrir momentos muy duros. Es mejor trabajar con máquinas, ¿sí? Porque usted sabe lo que pasa con una máquina, y si se daña la cambia, la arregla, la repara, etcétera, ¿sí? Pero cuando uno trabaja con seres humanos es difícil. Ayer hablaba con alguien que me decía, ¿por qué tantos matrimonios sufren y terminan en divorcio? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pero no solo matrimonios, ¿por qué tantos hermanos viven agarrados? ¿Por qué en tantas familias, bonita familia, cuando usted conoce más la familia, encuentra que el hermano agarrado con el otro? Y mire, como decía alguien, uno conoce a los hermanos cuando se mueren los padres. ¿Se ha conocido? No mire para ningún lado, porque cualquier mirada puede ser acusadora, ¿cierto? Por eso una vez una amiga me dijo, mire, mi papá y mamá se murieron y gracias a Dios no dejaron nada. Yo dije, ¿por qué gracias a Dios? Porque no hay nada por qué pelear. Pero uno conoce a las personas en los momentos de crisis también.
en toda familia se presentan dificultades. Donde haya seres humanos, habrá líos. Alguien que empezó a servir en la confra, en los grupos, me decía, qué rico estar en los grupos, ayudar, y al poco tiempo empezaron los problemas. Miren, obviamente van a surgir problemas. Jesús caminó con 12. Díganme, recuerden, ¿Jesús tuvo problemas con esos 12? ¿O todo fue de maravillas? Claro que hubo problemas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando entre ellos comienzan a pelear quién es el mayor? ¿Sí? Y la mamá aparece y dice, ay Jesús, cuando estés en tu reino, que uno está a tu izquierda y otro a la derecha. La mamá interviniendo y los otros celosos, en vez de decir, tan bobos estos, traen a la mamá para que hable por ellos, viejos, pecuecos, y vienen aquí a pedir que la mamá intervenga. Celos entre ellos, ¿sí? Había celos. Más problemas. ¿Se acuerda de Judas? Que sacaba plata. Miren, si uno habla de corrupción, miren, ya entre los discípulos había corrupción. Había un ladrón. Entonces no le sorprenda que hagan ladrones a veces en todas partes. Uno dice, qué barbaridad. Aquí en la iglesia encontré un tipo que me estafó, un ladrón. Pues Judas ahí en todas partes. En toda buena familia también. Entonces, cuando pensemos en esto de servir, miren, los animo, por eso digo, es un deseo que a veces merma. Uno dice, no, ya no quiero más. Alguien me decía, no quiero más porque eso, ay, qué lío. Mejor, yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. Entonces, en ese caso, le toca vivir en una burbuja lejos de este mundo. Porque los seres humanos somos complicados. Alguien dice, ay, usted no conoce a mi mamá. Mi mamá, mira, y a usted también, ¿cierto? Todos somos complicados. Por eso hay tanto divorcio, por eso hay tantos papás que se pelean con los hijos, tanto hijo que se va de la casa porque no aguanto más a estos viejos, tantos viejos que le dicen váyase de esta casa, tantos líos entre los suegros y los yernos. Bueno, yo tuve una suegrita que que amé hasta el final, pero yo sé que no todo el mundo tiene suegritas así, ¿cierto? Hay algunos que aman a la suegra, pero la quieren ver bien lejos, ¿cierto? Los seres humanos somos complicados. Y quiero que vayamos a un texto que va a responder en alguna medida a varias inquietudes que surgen acerca del servir y del servirnos unos a otros. Y quiero que vayamos al pasaje que es conocido por algunos, pero hay unos detalles muy importantes y quiero que pensemos en esto como ese deseo. Miren Juan capítulo 13, versículo 1. Y lo voy a poner acá en pantalla y vamos a ir leyendo y quiero ir explicándole algunos detalles importantes. Ojo aquí, Juan 13:1. Si quiere, ponga su Biblia ahí en el celular o si la trajo físicamente, la abre. Pero quiero que vea aquí lo que vamos a resaltar en esa nueva versión internacional del Nuevo Testamento. Dice, se acercaba la fiesta ¿de qué? Recuerden, ese es un dato importante. La fiesta eso no está ahí porque se le ocurrió a Juan ponerlo porque sí. La fiesta de la Pascua era una fiesta muy importante donde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento recordaba, ¿se acuerdan qué? Que el pueblo salió esclavo de Egipto y que tuvieron que sacrificar un cordero, rociar la sangre en el dintel de la puerta, y la Pascua les recordaba la liberación, el salir de la esclavitud y cómo un cordero fue sacrificado por cada familia y así salieron ellos de la esclavitud. Cuando hablamos de la Pascua en Semana Santa decimos Jesús es nuestro cordero pascual y no es una sangre que se rocea en un dintel de una puerta, sino la sangre de Jesús en nuestra vida para limpiarnos de pecado y sacarnos de la esclavitud del pecado. Por tanto, cuando hablamos de la Pascua hablamos de una fiesta muy importante que tiene su cumplimiento en Jesús. Cuando se acercaba la fiesta de la Pascua ellos estaban pensando en la liberación, de la salida del pueblo de Dios y todo esto. Dice Jesús sabía, y se lo resalté, que sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. Miren, 3 veces aparece esta expresión que Jesús sabía. La primera es Jesús sabía que la hora había llegado. ¿La hora de qué? De entregar la vida sacrificialmente por nosotros. Si a usted le dicen en esta semana se va a morir, ¿usted qué cree que a uno le pasa? Uno queda supremamente asustado, ¿cierto? Jesús ya sabía que la hora había llegado, que él sabía lo que iba a venir y él por amor lo hizo, los amó hasta el fin. Este es un servicio. Miren, cuando pensamos en servir, Jesús vino a servir
y de manera sacrificial porque va a entregar la vida por los discípulos, por nosotros. Y lo hace ¿por qué? Por amor. Cuando estamos pensando en servir, debemos pensar en esto. Este es un amor que sobrepasa cualquier tipo de dimensión. Alguien me decía, es un amor extravagante, dice un autor, pensando en este tema. Porque no estamos hablando acá simplemente, y usted sabe lo que viene, el lavado de los pies a los discípulos. Es más que esto. Jesús está hablando aquí que yo los amo tanto que voy a entregar la vida por ustedes. ¿Se han puesto a pensar en esto? Jesús por eso dijo, cuando uno ama, es capaz de dar la vida por la persona que ama. ¿Acá hay papás? Claro. Dígame los papás, ¿usted no daría la vida por su hijo? ¿Cierto? Sin pensarlo, ¿cierto? Yo a mis hijos le digo, hijo, te amo, hija, te amo, daría la vida por ti. Me dice, yo también. No se aboba, usted no, usted tiene mucho. Yo sí, usted no, ¿cierto? Uno por los hijos daría la vida, de una, sin pensarlo. ¿Por qué? Porque hay mucho amor hacia ellos. A pesar que se van a ir, no van a dejar. Ojo, acuérdese de eso, son prestados. ¿Usted daría la vida por su cónyuge? Oye, así la piensa, ¿cierto? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han puesto a pensar que para nosotros el amor más grande es por los hijos? ¿Cierto? Porque uno dice, yo me muero, se consigue otro, ¿cierto? Ella se muere, me consigo otra. Yo digo, Rosita, te muere, me consigo otra negra. Cuando uno habla de amar, Jesús entregó la vida. Ahora usted me dirá, de pronto yo entregaría la vida por un amigo muy especial. Un amigo del alma, por él sí. Jesús caminó con estos 12. Pero acuérdese que uno lo traiciona, lo vende, otro lo niega, todos lo abandonan. ¿Se imagina dar la vida por amigos así? Entonces, cuando estamos hablando de servir, hablamos de servir por amor y de un amor realmente que sobrepasa nuestras dimensiones humanas. Miren el versículo que sigue, el versículo 2 dice, llegó la hora de la cena, había la cena pascual que se celebraba y se juntaban a celebrar la cena, y dice, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote. Mire, el diablo no es un cuento de hadas ni de niños, ni tampoco es negro, rojo, con cachos y tridente, no. El diablo es un ángel de luz, es bello, es hermoso. Y este diablo que es tan real como Dios y que se mueve en esta tierra, no es omnipresente, pero se mueve por todo lado. Ahorita puede estar moviéndose aquí, duerme, no escuches ese man, ¿cierto? Relájate, esa silla está cómoda, respira. O piensa en el almuerzo, ¿sí? Si alguien desayunó mucho, el desayuno a veces da sueño, ¿cierto? Esos desayunos bien trancados son demasiado arrulladores. Ojo, por favor, no se deje. El diablo ya había incitado ¿a quién? Mire lo que está diciendo el texto bíblico. El diablo incita a las personas. Ahora, no quiero que si usted peleó con su esposa diga, el diablo incitó a esta bruja. No, tranquilos. Puede estar incitándole a usted a pensar así más bien de ella, ¿sí? El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Para qué? Para que hiciera una traición. El diablo incitando a traicionar. Mire, Judas, que había caminado con Jesús 3 años, había escuchado a Jesús, conocía a Jesús. ¿Se da cuenta de la influencia tan fuerte que tiene el diablo? De poder lograr que una persona que caminó con Jesús llegara a este punto y que había llegado la hora de la cena, la hora que Jesús iba también a entregarse por nosotros. Estaba llegando una hora supremamente importante en la historia de la salvación. Jesús muriendo en una cruz para nuestro perdón y salvación. Y en ese momento tan crucial en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, el diablo haciendo de las suyas para cometer maldades. Y vean el versículo que sigue, el versículo 3. Sabía Jesús, otro sabía que aparece. El segundo sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo ¿qué? Mire ese versículo, ojo aquí, acá hay algo que me impresiona mucho, mire, que es supremamente importante, pensando en esto de servir. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Qué pasa con una persona que tiene mucho poder, que tiene todo bajo su dominio? ¿Qué suele suceder con esas personas? De ahí surgen frases que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿cierto? Una persona que le dicen, tú tienes todo el poder y todo el dominio. Por lo general esas personas dicen, ¿cierto? Y por lo general, ¿qué han hecho? En la historia de la humanidad, han abusado,
han atropellado, han violentado todo tipo de derechos. Cuando al ser humano se le da absoluto poder, todo dominio reacciona por lo general de manera prepotente, orgullosa y abusiva. ¿Sí o no? Por lo general. Yo sé que usted me dirá, no, yo tengo mucho poder, pero yo soy más humilde que sí. Bueno, lo felicito, gracias a Dios. Pero la mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia, la mayoría, porque hemos tenido ejemplos de personas que han sido humildes cuando han tenido dominio y poder siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero miren, me llama la atención que el autor mencione esto, mencione que Jesús tenía todo dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Y vea lo que dice el versículo siguiente. Dice, así que se levantó de la mesa. Consciente de que tenía todo dominio, se levantó de la mesa. Y vean los detalles, En estos dos versículos hay mucho detalle. Esto parece una película que comienza a narrar lentamente cada detalle. Se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Imagina usted lo cochino que serían los pies de los discípulos? Ahí no había mexana, talquitos, nada de eso. Ellos caminaban en esas sandalias por esas polvorientas calles. Algunos llegan a pensar, mire, esos pies de ser. Se imaginan, mire, además hongos ha existido toda la vida, ¿cierto? Yo no sé cuál de. Lavarle los pies a los discípulos. Ahora, un detalle importante. Usted sabe que lavar los pies en aquella época era una actividad que lo hacían los esclavos. Ni siquiera los esclavos judíos, lo hacían los esclavos gentiles, vale decir, como lo peor. ¿Y saben quiénes más lo hacían? Se van a impresionar de eso. Lo hacían los niños. Y dicen, ¿los niños? Es que en esa época no era como ahora, que uno ve a un niño y dice, ¡ay, tan lindo! Y uno casi que es muy, sí, como que al niño lo mejor, el niño, ¿sí o no? ¿Cierto? Uno ve a un niño y dice, ¡ay! No, en ese tiempo los niños eran vistos como seres humanos en un sentido como inferiores. ¿Cómo pensaban ellos? Decían, ni siquiera hay seguridad que un niño llegue a ser adulto. La ciencia, la medicina no había avanzado tanto, no había mucha posibilidad que un niño llegara a ser adulto, se podía morir en el camino. Entonces por eso también tenía muchos hijos, porque a ver cuántos viven, cuántos llegan a ser adultos. Los niños no eran como ahora. Por eso cuando Jesús comienza a tocar los niños, los discípulos se impresionan y Jesús, dejen que los niños vengan a mí. Dejen que vengan a mí aquellos que ustedes subestiman y los tienen como por menor cosa en esta sociedad. Por eso que el niño no era tan, querido, valorado. Por eso los niños eran quienes cuidaban las ovejas. El criar o cuidar ovejas era una labor también muy servil, vista como algo que no, como que degrada al ser humano. Entonces, ¿a quiénes mandaban a eso? Vaya, el menor, el chiquito, los niños. David fue pastor de ovejas. ¿Y saben quiénes más lavaban los pies? Los esclavos gentiles, los niños y las mujeres. Gracias a Dios el mundo ha cambiado, ¿cierto? Aunque yo creo que algunos hombres dirían acá, deberían volver a esa época. Bueno, es porque en aquella época, otra vez, estamos hablando de hace muchos, miles de años atrás, había una concepción muy distinta. Gracias a Dios, por la gracia de Dios y el Evangelio, todas estas cosas son vistas de otra manera. Entonces, cuando decimos esto de lavar los pies, esto ocasionó en la mente de los discípulos algo totalmente, oiga, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que nuestro maestro, aquella labor que deberían hacer unos esclavos o los niños, y ni siquiera todas las mujeres, eran las mujeres más como serviles, por decir, nuestro maestro nos lava los pies, dice, le lavó los pies y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Me llama la atención los detalles que da el autor, pero pensemos en esto escandalizó a los discípulos. Y vean lo que continúa en la historia. Versículo siguiente, miren el versículo 6, dice, cuando llegó a Simón Pedro, dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Simón Pedro dice, no, yo no podía permitir esto, porque esto es algo supremamente escandaloso. Miren, acá hay un principio muy importante. Cuando uno tiene poder, uno tiene capacidades, dones, talentos, que a veces son más sobresalientes que otros, mientras más poder tenga, más debo ¿qué? Servir. Hay una frase que es chistosa, sí, esa es de una película. ¿Quiénes han visto Spider-Man?
¿Sí la han visto o no? Con sus hijos. Usted también la ha visto, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando el muchacho descubre que tiene un gran poder? Él dice una frase, ¿se acuerdan cuál? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sí? Uno dice, ay, es una película, pero interesante lo que dice. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ojalá eso lo escuchara toda persona que tiene autoridad. Ojalá eso lo escucharan los políticos. Ojalá eso lo escucharan todo presidente en este mundo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y todos nosotros tenemos algún grado de poder en algo. Es padre de familia, es madre, es jefe en algo. Y usted me dice, no, yo no soy nada. Sobre su propia vida, usted tiene autoridad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Jesús, como todo que tenía, todo dominio, lo que hizo fue servir de una manera hasta extravagante y escandalosa para la mentalidad de la gente de aquella época. Y por eso Pedro dice, tú no lo vas a, no, dice, y Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás después. Pedro no entendía y Pedro sigue, vea el versículo siguiente, vamos al versículo 8. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Eso no es extraño encontrar a Pedro así todo bravo, ¿cierto? Jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro era extremo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo acá? Esto es más que un lavamiento de pies. Jesús le estaba diciendo, tú vas a ser parte de lo que yo estoy construyendo en esta historia de la salvación. Por eso Pedro dice, no, lávame todo, lávame todo. Miren, y continúa. Quiero que sigamos avanzando. Versículo siguiente, por favor, dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios. Aunque no todos, ojo, Jesús sabía, otra vez, el tercer sabía, quién lo iba a traicionar. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Jesús haciendo parte a sus discípulos de todo su plan. Versículo siguiente, mire lo que dice. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto, volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Yo les pregunto, ¿ellos entendieron? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? No. ¿Entendieron? No. Ellos estaban, yo me imagino la escena, los discípulos atónitos y Jesús pregunta, ¿entienden? ¿Se mirarían entre ellos? No. Jesús está loco. ¿Qué ha hecho nuestro maestro? Un rabino, un maestro, jamás hubiera hecho eso. Jamás. Y la gente estaba totalmente loca. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué estás haciendo? Y no solamente eso, mire, versículo que sigue, el versículo 13, dice lo siguiente, 13 y 14. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, vean esto, también ustedes deben ¿qué? No, eso sí es la tapa. Ahí sí los discípulos, no, Señor, yo ahora, o sea, tú has hecho algo escandaloso y yo lo voy a hacer. Sí, yo me imagino ahí Pedro mirando a Juan, Juan mirando a Mateo y mirándole los pies, no, estos pies inmundos, honguientos. O sea, Jesús les está diciendo, yo me he humillado al punto de un esclavo. Y ahora quiero que ustedes también lo hagan. Eso era otro choque en la mentalidad de ellos. Cuando estamos hablando de servir, miren, cuando estamos hablando de servir, rompemos esquemas. Porque no estamos simplemente hablando de servir y hacer algo por otros y ya. Estamos hablando de hacer algo por otros que aún ni se lo merecen. Y al punto que podamos hasta escandalizar a la gente con nuestro servicio. Vean lo que continúa, versículo siguiente, el 15, dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho, ¿qué? Con ustedes. Hay algunos que basado en este pasaje establecen como hasta el ritual, así como tenemos la cena del Señor, el bautismo, sí, tienen acá unos recipientes, entonces mire, vamos a tener lavado de pies, por favor, pasen aquí, pasen allá y ponen diferentes, y bueno, el que quiera hacerlo, pero quiero decirles algo. Jesús lo que está diciendo acá no es que literalmente lavarle, no quiero que llegue a la casa y el esposo venga, mujer, aunque yo le puedo lavar los pies a mi esposa. Yo no sé si le lavaría los pies a otros porque, ¿cierto? Solo quitarle las medias ya es un proceso difícil. Jesús está hablando más que un acto externo de lavar los pies. Está hablando de servirnos por amor, de manera sacrificial el uno al otro.
aún al punto de llegar a hacer actividades que sean difíciles para uno. ¿Sí me escuchó? No estamos hablando literalmente. Sí, hay gente que lo hace y bueno, y es respetable. Y hay matrimonios incluso, hay bodas que a veces hacen lavamiento de pies. El novio le lava a la novia, la novia al novio. Listo. Miren, yo les diría, si quiere hacerlo, hágalo. Pero quiero decirle, Jesús no estaba estableciendo aquí un sacramento, algo, lo que Jesús quería, y es el fondo del asunto. Porque yo puedo lavarle los pies a mi esposa, pero otra cosa es que yo piense en amarla sacrificialmente, buscando que ella sea feliz. Eso es diferente. Cuando hablamos de lavar los pies, lo que Jesús dijo aquí, ejemplo les he dado, es que yo pueda hacer todo lo que esté a mi alcance para servir a otros, buscando el bien de esta persona, aún al punto de hacer aquello que va a ser difícil para mí, porque lo hago por amor. Servir con seres humanos es complicado. Hay personas que a veces me dicen, ay, qué dicha la suya ser pastor, eso debe ser como trabajar en el cielo. Yo digo, no, usted no sabe. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué me metiste a mí en esto? Yo estudié primero ingeniería industrial, estaba haciendo negocios, cosas. ¿A qué hora uno terminó pastor? Ahora, no es que esté aburrido, no, yo soy feliz siendo pastor, pero le quiero decir, esto no es fácil. Servir con personas no es fácil, porque está el que llora, el que se queja. Y en la iglesia, yo le digo, yo amo esta iglesia y soy feliz en la confra, pero donde haya seres humanos, hay quejas. Donde haya seres humanos, si usted sale de aquí nada más y planea almorzar con sus hijos, hay quejas. Usted dice, vamos a comer pizza, y el otro dice, ¿otra vez pizza? Bueno, ya pollo. Y el otro dice, ¿pollo? Y la peleadera para definir entre 4 o 5 gatos que van a almorzar. A veces hasta la pareja, ¿sí? El esposo le dice, mi amor, comamos por fuera. Y dice, no hay plata, hay que ahorrar. Bueno, mi amor, era para no llegar a cocinar, ¿sí? Y ya están peleando porque uno quería comer por fuera y otro quería cocinar. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de servir, cuando hablamos, mire, ejemplo les he dado, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. No es que Jesús disfrutó, ay, qué lindo los pies de Pedro, ay, sí, Jesús dijo, yo quiero darles un ejemplo que me he humillado al punto de esclavo, y me he humillado haciéndome hombre, y como hombre muriendo en una cruz, dando la vida por los otros. Por eso cuando hablamos de servir en la confra, quiero invitarlo a que esté en nuestra lista de deseos para este año. Y quiero advertirle, servir al Señor no es nada fácil. No es nada fácil, es complicado, es difícil. Pero quiero que sigamos leyendo. Mire el versículo 16. Dice, les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y vean, dichosos serán, ¿sí qué? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dichoso, feliz, bienaventurado. ¿Quién va a ser dichoso? ¿Quién? El que sirve. Paradójicamente, uno quiere ser servido, ¿sí o no? Ahora en Navidad, Año Nuevo, nos fuimos de paseo. Qué rico cuando usted va de paseo y va a un lugar donde todo está incluido, ¿cierto? Se levanta, buffet, almuerzo, no tiene que lavar loza, no tiene que ni recogerla. Y cuando terminan las vacaciones dice, ay, ahora volver a la realidad. Qué rico que a uno lo atiendan, ¿o no? ¿Sí o no? Dígame si usted no disfruta que lo atiendan. No me diga que no, porque sí, ¿cierto? Que diga, por favor, me trae otra, sí, me trae otra. Y yo digo, claro, pida. Sobre todo esos lugares donde coma todo lo que pueda, ¿cierto? All you can eat. Y dice, uy, qué rico. Y además regresa todo popocho de tanto comer. Nos encanta que nos sirvan. Jesús está diciendo acá, hay dicha. Es feliz si nosotros ponemos en práctica lo que Jesús nos ha enseñado. Si queremos ser felices, por eso que es nuestro deseo como iglesia, que sirvamos a pesar de lo difícil que es servir. Porque alguien comienza a servir y luego me dice, ay, los líos que tengo. Bienvenido, así es. Porque los seres humanos somos complejos. ¿Usted se imagina cómo sufrirá? Si nosotros sufrimos con otros, ¿se imagina cómo sufre el Señor con nosotros? Caso que el Señor diga, uy, este tipo otra vez quejándose, ay, que se enfermó. No se puede ni enfermar porque ya me está echando a mí todas las maldiciones. Por eso quiero que pensemos, miren, ahora en el texto les dije que habían 3 sabía. Miren lo sabía que sigue. 3 veces la expresión Jesús sabía. Sabía que la hora había llegado de dar la vida por nosotros. Sabía que el Padre le había dado todo dominio y a pesar de eso se humilló. Y se humilló muriendo en una cruz y se humilló
sirviéndoles a ellos, lavándoles los pies. Y sabía quién lo iba a traicionar. Y a pesar de que sabía quién lo iba a traicionar, Jesús le lavó los pies. ¿Usted le lavaría los pies a aquel que sabe que lo va a vender? Yo imagino yo que Jesús lavando los pies a Judas, yo creo que le tuerce un dedo al desgraciado. Dígame si no le daría ganas. ¿Cierto? ¿Se ha puesto a pensar? Jesús le lavó los pies al desgraciado este que lo iba a traicionar, lo vendió y todo. En nuestra humana naturaleza yo si hubiera dicho, no, este tipo, yo, o paso, ¿cierto? No. Le lavó los pies a Judas. Miren, cuando uno sirve aún a aquellas personas que nos lastiman y nos hacen daño. Jesús sirvió a quienes lo iban a lastimar y lo lastimaron antes porque Judas ya robaba y sacaba plata de la bolsa. Pero nosotros no servimos a la gente, servimos porque estoy buscando algo para mí. Sirvo porque esta persona, escúcheme bien, servimos a las personas porque estas personas son importantes para Dios. Y porque son importantes para Dios, son importantes para nosotros. Servimos a las personas porque las personas son importantes para Jesús. Y porque son importantes para Jesús, nosotros somos capaces de hacer sacrificios por ellas. Queremos poder amar a las personas como Jesús la amó un poquito. Y Jesús amando a Judas, imagínense. Por eso quiero que pensemos en la pregunta, ¿entienden esto? Y quiero resumirlo de esta manera. Miren, la pregunta es, ¿qué debían entender los discípulos? ¿Qué debemos entender nosotros hoy? Miren, hay muchas cosas, pero yo quiero resaltar solo dos. La primera es el amor sacrificial e incomparable de Jesús. Es decir, amor hasta el fin. Si vamos a servir este año, y quiero animarles a que sirvamos con nuestros dones, talentos, con las habilidades que cada uno tiene. Si es músico, aquí en la música, si le gusta la producción, el área digital, servir en esas áreas. Si le gusta a los niños, puede servir en Aventura Confra, ¿sí? Pero si usted tiene complejo de Herodes, no, por favor, porque se meten líos. Si a usted le gusta, es bueno en las relaciones públicas, atendiendo a la gente, lo ponemos de staff de contacto. Si usted es rostro de madera, carepalo, no, ¿cierto? Porque hay gente que se pone en la puerta y asusta, ¿sí? Bienvenido, siga. ¿Sí? No, ¿sí? Puede servir en staff de contacto, ¿sí? Si usted es bueno atendiendo a las personas en la cafetería, de pronto, a veces hemos tenido gente también con rostro adusto en la cafetería, ¿sí? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a comprar? 2 empanaditas, ¿y qué más? ¿Y no más? No, tranquilo, ¿sí? La amabilidad, por eso Dios nos hizo diferentes, ¿cierto? A ese lo vamos a poner de vigilante, de seguridad. Cada uno debe servir con los dones, talentos que Dios nos ha dado. Y qué rico que seamos diferentes. El problema es que en las diferencias ocurren los conflictos y las dificultades. Que por amor sacrificial, como el de Jesús, debemos amarnos. Por eso vean el versículo y quiero resaltar el versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua, ya hablamos de eso. Jesús sabía que había llegado la hora de entregar la vida, de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. Los amó a pesar que Pedro lo negó. Los amó hasta el fin a pesar que Judas lo traiciona y lo vende. Los amó hasta el fin a pesar que todos se fueron. Una vez un pastor viejito, veterano, me decía, estaba solo y triste. Y como aburrido, me decía, estoy solo, abandonado. Todos los que me querían ya no están, ¿sí? Y a mí me dio como pesar, como tristeza, ¿sí? Qué tristeza que se sintiera así. Y traté de animarlo. Y gracias a Dios, él mismo se dio cuenta y dijo, oiga, pero a mí me ha ido bien, porque a Jesús, a mí no me vendieron ni me traicionaron, solo me abandonaron. Qué bueno uno caer en cuenta de estas cosas en los momentos de crisis. Si alguna vez alguien lo traiciona, miren, a Jesús lo traicionaron. Si alguien lo vende, a Jesús lo vendieron. Entonces no nos extrañe que nos pase eso. Cuando uno sirve, va a enfrentar situaciones muy difíciles, pero uno lo hace por amor, el incomparable amor de Jesús. Y debemos servir por amor. Jamás sirvamos para tratar de encontrar en ello nuestro sentido de valor. Servimos por amor. Pero algo más que quiero resaltar en el pasaje. Mire, lo segundo que quiero resaltar es el ejemplo de servicio, el ejercicio de poder. Cada vez que tengo un poder, esto te conlleva una gran responsabilidad. Por eso miren el pasaje que dice, y quiero resaltar lo que ya hemos leído. Les he puesto, ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué? Dígalo usted. Hagan lo mismo. Ojo, repítalo otra vez. ¿Para qué? Hagan lo mismo. Por favor,
es seguir el ejemplo de Jesús y su palabra que yo he hecho con ustedes. Porque si lo hago, miren cómo termina el relato, el versículo que sigue, por favor. Dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Queremos ser dichosos? Sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor con personas. Ahora, no, a mí me gustan los equipos. Bueno, también se necesita gente en el computador y demás cosas. Pero servir con personas. Si usted está en un grupo de crecimiento, puede servir en el grupo. Puede llegar a ser el mentor del grupo. Y sin llegar a ser mentor, puede encargarse de llamar a las personas. Oigan, no te hemos visto hace rato. Ahora, no llame regañando. Hay gente que llama regañando. Oiga, ¿por qué no viene? No, póngalo en otra función, ¿cierto? Alguien que sepa tratar a la gente, que con amor le diga, como nos gustaría que nos llamen. ¿Cómo nos gustaría que nos llamen? ¿Cómo estás? ¿Te hemos extrañado? ¿Cuándo vuelves? ¿Cierto? De una manera amorosa. Al que tenga esas habilidades, póngalo en eso. Al que tenga esa capacidad de ser hospitalario, póngalo de anfitrión, que reciba a la gente del grupo. Hay personas que son anfitriones espectaculares aquí en la Confra, gracias a Dios. Abren su casa, ponen el refrigerio, atienden, reciben con calidez, le reciben la chaqueta, la cuelga. En cambio hay otros que abren la casa y dicen, quite los zapatos que me daña el tapete. ¿Me presta el baño? Sí, pero ojo, que el agua está muy cara. ¿Sí? Poquito, ¿sí? Ustedes se ríen, pero yo he escuchado a gente decir que no quiero prestar la casa porque me gastan agua, gastan papel, me ensucian el baño. Oiga, limpie, tranquilo, ¿cierto? Es que yo no tengo empleada, me toca a mí. Pues bueno, una vez en un retiro de pastores, no había gente para hacer limpieza en el lugar. Los pastores buscaron un lugar económico y pues si uno busca algo económico, pues no había quien hiciera las labores de limpieza en el lugar. ¿Se imagina eso? Entonces dividieron el grupo, los que lavan loza. En un retiro de hombres, imagínense, de pastores, había que lavar loza, otros limpiar baños, cada uno tendía su cama, otro barrer las áreas comunes, salón de conferencias, y se dividieron, los que barren, los que lavan. ¿Saben cuál fue el área donde menos se inscribieron personas? ¿Qué creen? La lavada de baños. Para lavar loza había, ¿sí? Porque hay algunos que estamos bien entrenados para eso, ¿cierto? Para barrer también, aunque habían unos inútiles para barrer que no, ¿cómo se hace esto? Y solo se recoge. ¿Sí? Pero para los baños había poquitos. Y me gustó que los conferencistas, los pastores conferencistas, se anotaron en limpiar baños. ¿No les parece bonito eso? Yo no creo que les haya encantado, lo hicieron para dar ejemplo de lo que es servir. Cuando uno sirve por amor, puede hacer aquellas cosas que son difíciles, pero lo hacemos por amor, porque cuando lo hago soy dichoso. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Miren, a manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí en pantalla. Si el diablo lo incitó a dormir, despierte en este momento, por favor. Y vea la conclusión, que quiero resumir lo que he querido decirle en todo este tiempo. Servir por amor, de manera sacrificial, siguiendo el ejemplo de Jesús, es de provecho para otros y para nosotros mismos. Somos felices, dichosos de verdad, cuando servimos con lo que Dios nos ha dado. Servir de esta manera debe ser un deseo en nuestra lista para este año. La siguiente, por favor. Será lo mejor, pero no es fácil, recuerde, no es fácil. Por eso Jesús dijo, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Sirvamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y le pongo dos preguntas para pensar. La primera es, ¿cómo tu vida evidencia que estás viviendo el mensaje del Evangelio? ¿Cómo se hace evidente que soy un seguidor de Jesús? La segunda, ¿cómo estás sirviendo en ese momento? Sirvamos. Si cada uno de nosotros pone al servicio del Señor lo que Dios nos ha dado, esa sinergia nos va a hacer dichosos, felices. Y este año vamos a poder hacer más discípulos involucrados en esa misión trascendente que nos hablaba Juan Felipe hace 8 días. Y este deseo nos va a llevar a que este año sea un año de revolución en la vida. ¿Por qué? Porque va a enfrentar crisis, situaciones difíciles, pero todo eso nos hace crecer. Cada lío que usted enfrente con alguna persona, me puse estado en contacto y llegó alguien y me gritó, tranquilo. Cada dificultad es una oportunidad para crecer. En medio de las dificultades de la vida, crecemos. En medio del servicio, crecemos.
que podamos seguir avanzando por la gracia de Dios, sirviéndonos unos a otros, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Lo queremos hacer? Vamos a orar y decirle al Señor que queremos que ese sea un deseo cumplido en este año. Señor Jesús, servir es tan difícil para nosotros, porque preferimos ser servidos y no queremos pensar en quién me va a servir este año. Queremos pensar a quién vamos a servir. Y habrá gente que se aproveche, habrá gente malintencionada, Señor, porque este mundo está lleno de personas dañadas por el pecado. Por eso te pedimos, Señor, danos la sabiduría, danos el amor, danos ese amor que encontramos en ti, para servir con lo que tú nos has dado. Y que podamos, Señor, siguiendo tu ejemplo, ser capaces de aún hacer aquellas cosas que otros no harían, pero que lo hacemos por amor. Señor, como iglesia queremos ser una comunidad que sirve unos a otros. Que las personas que lleguen a ese lugar puedan ver en cada uno de nosotros a Jesús. Señor, y si alguien está hoy aquí por primera vez, yo te pido que toques su corazón. Yo le pido que sigamos orando, por favor. Sigamos orando y diciéndole: Señor, yo quiero seguir tu ejemplo. Quiero ser dichoso siguiendo tu ejemplo. Y si alguien está hoy aquí por primera vez, yo quiero decirle, y nunca ha orado de pronto, decirle: la mejor decisión que puede tomar en la vida es decirle: Señor, quiero entregarte mi vida y quiero seguir tus pasos y quiero servir como tú nos enseñas. Señor, pon tu mano sobre cada uno de nosotros y bendícenos para ser de bendición. Te lo pedimos, Jesús, en tu bendito nombre.